Cheretaihuañe, la lengua de mi pueblo. Un programa sobre el guaraní en Corrientes, otras lenguas y territorios. Conducido por Tamara Alegre y Carolina Gandulfo. Una producción de la Cátedra Guaraní de la Universidad Nacional del Nordeste. Podés escucharnos los martes a las 15 por Radio UNE 99.7 y los jueves a las 11 de la mañana por Radio San Cayetano 102.5. Cheretaihuañe, a 20 años de la sanción de la ley que oficializó el guaraní en Corrientes. Cheretaihuañe, la lengua de mi pueblo. Somos Tamara Alegre y Carolina Gandulfo. Vamos a compartir con ustedes varios encuentros, entrevistas con gente que viene haciendo investigación, indagando un poco sobre el guaraní en Corrientes, y también con experiencias con personas que habitan otros territorios, otras lenguas, y trataremos de conocer cómo viven, cómo sienten, cómo se comunican a través de ellas. Así que bueno, Carolina, te invito a que comentes un poco de qué trata la lengua de mi pueblo. Cheretaihuañe, ¿por qué queremos hacer este programa? Nosotros hace muchos años trabajamos con las personas que hablan guaraní en nuestra provincia y quisimos hacer este programa articulado con otro, ¿no?, que se llama Ñañeé Catú, Hablemos en Guaraní, uno que va a ser solo en guaraní. Uh-huh. Y en guaraní. Entonces dijimos, vamos a hacer otro programa sobre el guaraní. Vamos a hablar sobre las personas que usan el guaraní, que le prohibieron el guaraní, que recuerdan el guaraní y que enseñan hoy por hoy el guaraní, ¿no? Hay mucha gente en nuestra provincia que hace cosas con el guaraní y vive y vivencia, como vos decís, de distinta manera su relación con el guaraní. Y ya decimos esto y seguro si hay alguien escuchando ahí va a estar pensando en su abuela, en su pueblo, en el campo, en su maestra, en sus amigos, en las travesuras en donde siempre estaba presente el guaraní, ¿no? Y hay mucha gente que tiene mucho para contar. Entonces vamos a compartir con ustedes lo que mucha gente nos ha contado a lo largo de mucho tiempo. Vamos a invitar a compañeros de nuestro equipo y compañeras que están trabajando también en distintas zonas de la provincia. Vamos a abrir un poco el intercambio con gente que le guste venir aquí y contarnos, ¿no?, sus experiencias. Y creo que también una de las cosas que son importantes para nosotros es poder hablar con otras personas de otros lugares que hablan otras lenguas, también en situaciones parecidas a la del guaraní. Siempre mirar a otro, ¿no? De lejos nos viene bien para después mirarnos de nuevo a nosotras, ¿no? Y de eso trata nuestro programa. Va a ir los martes a las 3 de la tarde por Radio UNE y bueno, esperamos que nos acompañen. Y en diferido nos van a poder escuchar en Radio San Cayetano los jueves a las 11 de la mañana. Y bueno, estaríamos inaugurando con este primer programa una de las acciones de la Cátedra Guaraní de la universidad, que agradecemos este espacio también desde la radio de nuestra casa para poder difundir la producción de conocimiento por investigadores e investigadoras de este lugar. Así que bueno, hoy vamos a dar inicio La lengua de mi pueblo con Marta Rodríguez y Carolina Gandulfo. Es co-conductora, pero está invitada hoy porque necesitamos, para contar esta historia, ir desde los inicios. Entonces Carolina Gandulfo junto con Marta Rodríguez van a contarnos cómo fue su encuentro con el guaraní, desde la investigación, desde la docencia, desde la experiencia vital misma. Entonces nos parecía importante que juntas puedan decirnos acá qué pasó con ese guaraní que empezaron a escuchar y a ver en las aulas de una escuela primaria ya hace unos 25 años atrás. Carolina Gandulfo es doctora en antropología,
Es docente de la universidad, en la Facultad de Humanidades, de la Cátedra de Antropología Social y Cultural. Y hace muchas cosas que se van a ir enterando a lo largo de este programa. Y bueno, Marta Rodríguez es Charandú Poraité, una sabia de nuestro equipo, una referente del guaraní para nosotras, maestra jubilada en este momento, pero muy activa en todo lo que tiene que ver con el guaraní, con la investigación. Así que bueno, bienvenidas. Bueno, primero estoy como súper, no sé, muy contenta con la idea, así entusiasmada con la idea que tengamos un espacio en nuestra universidad, en la radio, para poder, dar a conocer, creo que es una época, un momento importante, que podamos dar a conocer las cosas que venimos haciendo y que venimos haciendo hace tantos años, ¿no? Porque si tuviéramos que poner una fecha de inicio de todo esto, yo siempre hablo de la crisis del 99, pero nuestras investigaciones arrancaron en el 2000-2001 en el paraje de Lomas de González de San Luis del Palmar, donde la conocí a Marta Rodríguez, que está acá con nosotras, y donde tal vez decimos que empezó nuestra historia, ¿no? Y nuestro compartir juntas, nuestro camino juntas, y sobre todo, para mí, el gran descubrimiento. Yo era un gente nomás, que venía de Capital, y también un gente que venía, que era porteña, digamos, en ese momento, ¿no? Y entonces era alguien que lógicamente no podía ver, no podía escuchar, no podía siquiera concebir que existiera en mi país gente que hablaba otras lenguas. No lo podía imaginar siquiera, ¿no? Estoy hablando de ya 25 años atrás de esto. Pero así fue como empezamos, y ahí me encontré con Marta, que está acá. Marta, ¿nos contás un poquito quién sos? Bueno, soy Marta Rodríguez, docente jubilada en este momento. Hace 25 años estaba frente al grado y la conocí a Carolina, sí, a través del proyecto de alfabetización, y sí era la porteña que llegaba al campo, a la escuelita de campo, y así la tratábamos realmente. Después nos unió la pasión por el guaraní, por el aprendizaje, por los niños guaraniceros, y bueno, esto perduró hasta hoy. 25 años estamos hablando de cómo está la situación en nuestra provincia y qué diferencias notamos desde el 2001, desde el 2000 a la fecha, ¿no? Sí, nuestro trabajo en ese momento, bueno, ahora podemos contar un poquito, sobre todo Marta, que es la que estaba trabajando con los nenes, con los que, descubrimos, ¿no? Descubrimos, quiero decir, sí, descubrimos porque no lo concebía, me pongo en primera persona y también en plural, ¿no? Cuando yo le preguntaba a mis colegas, profesores, incluso en aquel momento al rector de la universidad, todos decían que el guaraní, antes se hablaba. Todos decían que, algunas personas mayores se hablaban. Y en esa época me acuerdo cuando me hacían alguna nota radial, me decían, profesora, ¿usted está segura? Eso siempre me decían. ¿Usted está segura, profesora, que hay niños que hablan guaraní? Y hoy es algo que nadie duda. Y no me lo preguntan de ese modo más, ¿no? Hay como un convencimiento, pero en aquella época no. Entonces, en nuestra investigación, hicimos muchas cosas, pero una de las cosas que yo describí en el trabajo de investigación fue el modo en que descubrimos esto, ¿no? Fue el modo en que nos pudimos acercar, pudimos ver y pudimos escuchar el guaraní. Esa fue un poco resultados de nuestra investigación, y el hecho de describir eso, que ahora vamos a contar un poco, posibilitó y permitió que mucha gente se pudiera identificar, porque no era que al final nos pasaba a nosotras eso nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un libro que después fue medio famosito, ¿no? Que escribí, que se llama Entiendo pero no hablo, que fue un libro que escribí muy cerquita de la oficialización del guaraní, de la ley del guaraní, después de haber vivido toda esa experiencia de 3-4 años en Lomas de González con los chicos, con la comunidad entera, las maestras, que describimos el modo en que el guaraní no se usaba, porque todo ha cambiado mucho, ¿no?
en ese momento en la escuela, finalmente una reflexión sobre el guaraní en nuestra provincia, ¿no? Por eso nos parecía importante que inauguren ustedes dos este programa, porque de alguna manera marca el inicio de una línea de investigación sobre el guaraní correntino, acorrentinado, como dice el entiendo pero no hablo. Sí. Entonces, nada, es hermoso que tanto Marta como Carolina puedan compartirnos su experiencia. Sí. Vamos a escuchar ahora un tema para ponernos en clímax Dale. en nuestro territorio y seguimos. Campanario azul en mi pueblo sueña. Al atardecer toco la quietud, viento que me lleva. La distancia al fin, un domingo más que no tiene dueño. Esta inmensidad hecha de jazmín y de duraznero. Pueblerino amor que encontró la luz de los 1000 luceros. En la infancia fue barrilete al viento sobre febrero, donde sin final me envolvió la cuna de los recuerdos. Las campanas van marcando la luz hacia el mismo cielo. Es mi palmeral el olor a pan, mi pequeño pueblo tiene mi latido, mi despertar, mi camino abierto. De color azul al atardecer el silencio suena. Nada cambiará, este es mi lugar, mi pequeño pueblo. De septiembre luna, de agosto lluvia, de viento enero. Como mar en paz salgo a navegar, canto y cancionero, trepando el verdor, el silbo cantor de algún musiquero. Nada cambiará, campanario azul, mi pequeño pueblo. El sol sale a caminar, plaza y naranjeros. Este es el lugar, el sencillo modo de tantos sueños. No me iré de aquí, tengo un sitio mío de jazmineros. Rosa y arenal, norte al despertar, canto de luceros. Es mi palmeral el olor a pan, mi pequeño pueblo tiene mi latido, mi despertar, mi camino abierto. De color azul al atardecer el silencio suena. Nada cambiará, este es mi lugar, mi pequeño pueblo. De septiembre luna, de agosto lluvia, de ardiente enero. Como mar en paz salgo a navegar, canto y cancionero, trepando el verdor, el silbo cantor de algún musiquero. Nada cambiará, campanario azul, mi pequeño pueblo. Muy bien,
Marta, ¿te gustaría compartirnos cómo fue tu encuentro con el guaraní en esta experiencia? Bueno, la verdad que mi encuentro con el guaraní sucedió muchos años en toda la trayectoria mía de docente, ¿no? Pero específicamente y saliendo como a la luz fue a raíz de mi encuentro con Carolina. Uh-huh. Me acuerdo que fue una mañana de viento norte, sentada a las 2 bajo un ceibo, donde ella manifiesta que se quiere ir de la escuela, que no daba para seguir la alfabetización. Entonces yo le preguntaba qué hacemos con el guaraní. Y ella me decía, ¿el guaraní? ¿Qué guaraní? Y bueno, ahí empezamos, ¿no? A escuchar, a visualizar, a ver qué podíamos hacer con los chicos guaraniceros que yo venía observando, ¿no? Fue como una conjunción de acontecimientos que a mí como docente me venía preocupando, que dentro de la escuela donde yo estaba trabajando, los chicos de primer grado no aprendían a leer y a escribir y estaban 2, 3, 4 años en primer grado. Y bueno, no tenía tampoco la solución, ni quien ayudara, ni quien se fijara, digamos, en esa problemática. Y empezamos a pensar juntas y con todo el equipo de investigación con la que ella trabajaba, cómo diseñar los trabajos, las tareas áulicas. Y fue un tiempo de mucho movimiento, tanto en lo personal como en lo institucional, donde mis colegas desaprobaban, en su mayoría, todo el trabajo que estábamos haciendo. Pero bueno, teníamos el apoyo de la dirección, de la supervisión, pero siempre por lo bajo, ¿no? Una autorización encubierta, digamos. Y bueno, ahí fuimos con Carolina trabajando tantos días, ella conmigo en el aula, probando distintos diseños, lo que salía lindo, lo marcábamos, lo que no salía tan bien, lo repetíamos. Y bueno, empezamos a transitar mucho tiempo hasta hoy, todo ese camino, ¿no? Donde yo me ponía como meta que los niños aprendieran a leer y a escribir. Yo siempre fui maestra de 7º grado, así que igual que los chicos, tuve que aprender a enseñar a leer y a escribir. Y en toda esa aventura, el guaraní presente, ¿no? Habilitando el guaraní en el aula, que bueno, fue todo un acontecimiento para mí en lo personal, en la escuela, en los chicos, en los padres. Fue mucho movimiento, digamos, ¿no? ¿Y qué pasó con ese cambio en aquel tiempo? Porque de pasar del 7º al primer año y de empezar a habilitar el guaraní, ¿qué observaste vos en esos niños o en esos exalumnos con quienes no se trabajó de esa manera? ¿Algo sobre eso que quieras compartir? Bueno, sucedían cosas así como muy risueñas y otras muy serias, ¿no? Cuando me tocó trabajar en primer grado, los hijos de mis alumnos de 7º eran mis alumnos. Y entonces venían los padres, ¿no? Señora, ¿cómo y que ahora usted le deja a mi hijo hablar guaraní? A nosotros nos prohibían. Porque, claro, cuando en otra época, ¿no? Yo siempre me decía que yo era después de reflexionar sobre el guaraní, todo un trabajo hecho, yo decía que yo era la policía de la lengua, porque andaba en los recreos y les marcaba a los chicos, ¿no? No se habla guaraní, no hablen guaraní, no hablen guaraní. Recorría los patios y resulta que después, ¿qué pasó? La señora Marta nos deja hablar guaraní y conversamos en guaraní en el aula y escribimos en guaraní. Bueno, fue todo un movimiento muy agradable para los chicos, pero para los grandes no tanto. Claro. Hubo mucha resistencia de la comunidad, en algunos tiempos menos, otros tiempos más. Y bueno, ahí fuimos con Carolina sorteando los obstáculos y bueno, nos atravesaba todo ese tema donde yo también me descubro como que fui una niña guaranicera. Claro. Y siempre, ¿por qué yo elegí trabajar siempre en la zona rural, no en la ciudad, no en el pueblo, digamos, ¿no? Bueno, trajo como un montón de historias también para mí.
recuerdos. Claro, que tomaban otro sentido, pareciera en ese Claro, momento. me ponía en otra posición, me Ujú. ponía en otra posición donde ya no podía ser la docente de 20 años de antigüedad como fui hasta ese momento. Tenía que reinventarme, como ahora se usa la palabra, Claro. y no sabía cómo. Así que me iba reconstruyendo día a día junto a los chicos. Lo único que te puedo compartir como recuerdo es la alegría de los niños en el aula. Y también la mía, porque yo disfrutaba muchísimo con ellos. Aprendí a reírme con mis alumnos cuando antes tenían que estar todos sentaditos sin moverse. Nos tirábamos en el piso, les leía cuentos en guaraní, en castellano, en yopará, como decimos, ¿no? Nos entendíamos y disfrutábamos muchísimo de esos momentos. A Marta la conocí hace 12 años y una de las primeras imágenes que se me viene cuando la escucho es de ella sentada en el piso junto a esos niños y de otras escuelas también más adelante, ¿no? Leyéndoles Martín y Ramona y cómo los niños le tocaban, tenían que tocarla a Marta, su brazo, su hombro, para escuchar la lectura en guaraní. Así que bueno, eso es hermoso. Y Aguillé, Charandú, Marta, Por ahí Carolina, ¿querés compartirnos un poco cuál es tu relación o cómo llega el guaraní a tu vida? Sí, muchas veces me han preguntado en el campo, sobre todo cuando hago trabajo de campo, conozco lugares, me preguntan, ¿por qué te metiste con el guaraní? ¿Por qué te importa el guaraní? ¿Por qué estás haciendo esto con el guaraní? Vos no sos de acá, vos no naciste acá, vos no sé qué. Bueno, ya llevo 28 años de vida, más tiempo aquí que donde nací. Y pienso que muchas veces pensé que el guaraní me eligió a mí y no al revés, que yo no lo elegí, Claro. que el guaraní se me presentó, ¿no? Yo soy investigadora, ¿no? Y entonces hay algo que la investigación te lleva y es hacer preguntas que son necesarias, ¿no? Y yo esa pregunta respecto del guaraní no me la hacía en ese momento cuando me encuentro con Marta, sino que nosotros estábamos empeñados con un grupo de investigación en el cual también estaba el profe Fabián Chausás, que es especialista en alfabetización inicial. Estábamos muy empeñados en ver una metodología, imagínense, hace 20 años atrás, 25, una metodología que funcionara para que los niños no fracasen más en la escuela, porque se sabía, por los índices, no porque alguien lo comentara, los índices mostraban que había mucha deserción escolar y mucho fracaso escolar en los niños de Corrientes. Y cuando ibas al campo eso aumentaba, era muy crítica la situación. Vos tenías 20 niños en primer grado y en esa escuela se recibían 5 en séptimo. Más o menos ese era el promedio, lo que se veía en el campo, incluso peor. Entonces, nosotros creíamos en ese momento que hacer una propuesta de alfabetización inicial con otra metodología podía ayudar. Entonces, hicimos una investigación para probar una metodología diferente. Cuando hacemos esa investigación en el campo y en la ciudad, bueno, ahí es donde se nos aparece el guaraní, porque la metodología no funcionaba, porque lo que habíamos llevado tampoco andaba. Pero una pregunta que surgía de la comparación era ¿por qué no andaba en el campo y por qué andaba bastante bien en la ciudad y cada vez mejor? Claro. ¿Qué había? Si las maestras eran las mismas, los niños eran los mismos, ¿por qué a 50 kilómetros de distancia había datos de investigación tan disímiles? Y bueno, ese fue el principio y Marta hoy dijo que yo le digo, bueno, ¿yo qué tengo que ver con el guaraní? Digo. Y en ese momento yo no lo recuerdo así, pero sí un poco era que es cierto que yo me quería ir de la escuela. Claro. Yo me quería ir porque yo decía, la metodología que estamos desarrollando no sirve. Uh-huh. La investigación está mostrando que no sirve. Y entonces la directora de aquel momento, que siempre la recuerdo, Mirta Soto, de San Luis del Palmar, me increpó muy firmemente y me dijo, si todos piensan como vos, nunca vamos a resolver nada. ¿No? Me retó, vamos a decir la verdad. Claro. Si me escucha se va a reír, Mirta. Y entonces ella lo que me propuso, creo que me formó a mí como investigadora. Fue como el inicio de entender que la investigación la tenía que hacer en conjunto, que no era mi idea nada más. Y entonces ella dijo, se tienen que quedar y tenemos que resolver esto juntos.
Y eso fue lo que hicimos. Y ahí diría yo que me convertí en investigadora, porque realmente tenía una pregunta que no sabía cuál era la respuesta. Exacto. Y ahí se nos presenta el guaraní. Y ahí nos damos cuenta que gran parte de los fracasos que venían habiendo tenían que ver con que nuestra escuela de Corrientes le enseña castellano a niños que hablan guaraní. Esto que estoy diciendo, que es bastante obvio, no lo era. Y eso fracasa en cualquier parte del mundo, no en Corrientes, en cualquier lado, porque nadie le enseña a leer y escribir a una persona una lengua que no habla. Es como un principio de la didáctica bastante básico. Hoy por hoy está muy aceptado. Hace años atrás había una creencia que si los chicos hablaban guaraní no iban a aprender castellano. Entonces ahí hay uno de los orígenes de la prohibición. Porque la gente, los papás, los maestros, tenían buena intención. Y entonces estaban convencidos, estaban creídos de que si les permitían hablar guaraní a sus niños, nunca iban a aprender. Pero en realidad había como un principio errado, que era, nunca iban a aprender porque no les enseñaban. No les enseñaban a hablar castellano, les enseñaban a leer y escribir. Entonces no podían leer y escribir una lengua que no hablaban. Claro. Y entonces hablaban mal una lengua y hablaban contrariados la propia. Horrible, horrible para cualquier persona. Totalmente. Y tenemos muchas generaciones que tienen esos, como me dijo una maestra una vez, Caro, tengo ese trauma adentro, no me sale hablar. ¿Cuánta gente ha tenido que pasar ese, le llamamos nosotros sufrimiento lingüístico? Sí. ¿No? Es un sufrimiento social. Y bueno, y ese es el principio y ese es el camino, y desde entonces no pudimos parar, porque no tenemos todas, o sea, no seguimos teniendo preguntas, quiero decir. Hemos tenido muchas respuestas, pero seguimos teniendo preguntas. Hay muchas preguntas pendientes todavía para responder. En ese momento, y porque estamos hablando de aquel momento, de los inicios, la gente, cuando yo le preguntaba a alguien, ¿vos hablás guaraní? Bueno, entiendo algunas palabras, pero no hablo, ¿no? Entonces yo escuchaba, entiendo pero no hablo. Y yo decía, pero toda esta gente, ¿a quién le entiende? Porque si nadie habla, si hay algo que no funciona en esta frase, ¿no? Y entonces me atraía mucho esa frase porque me parecía que había cosas mucho detrás. Y bueno, y así me fui encontrando con el guaraní, con los chicos, con Marta. Los empecé a escuchar hablar guaraní, sobre todo a los nenes en el aula de Marta. Aprendí con ellos mucho guaraní, escuchándolos. Y sobre todo, me viene a la mente Canacho, por ejemplo, que era un bandido, una cajatá terrible, que cuando se peleaban o se lastimaban o lo que sea y se te iban por encima tuyo y se hablaban con sus compañeros, ahí los escuchabas guaraní. Tenían que estar cuerpo a cuerpo, cerca tuyo, y ahí entre ellos hablaban guaraní. Y bueno, tal vez abiertamente no lo hablaban en la escuela, ¿no? En ese momento sí lo empezaron a hacer en los actos, en fin. En el libro describimos bastante todo lo que nos pasó con Marta en esa época. Claro, una experiencia que empezó a habilitar el uso del guaraní primero silbando bajito, como sí, dentro del aula, y que después se empezaron a habilitar en otros espacios, en esta escuela que recordemos cuál era. La escuela 111 de Lomas de González. Una escuela grande que está sobre la ruta, son unos 25 kilómetros por la ruta 5, pasando San Luis del Palmar. O sea, no era tierra adentro, ¿no? Era sobre la ruta, una escuela muy grande, la ruta, sí. Muy linda. Y bueno, y que fue una época muy, muy linda. Yo estuve en esa escuela con Marta trabajando desde el 2001 hasta el 2005 por lo menos. Y después cuando estuvo el libro se lo llevamos a los chicos y fue muy linda toda esa experiencia con ellos en ese momento. Claro, sí. Hablamos del libro Martín y Ramona, ¿no? Martín y Ramona, y Entiendo pero no hablo, también se lo llevé. Claro. Sí. Esa es la época que escribimos eso. Muy bien. Entre un poco de castellano y un poco de guaraní, vamos a escuchar el siguiente tema.
quema, checo tu pete. Fuera y mimi, oye e porava, animbora e imbo e pure. Mokoi veo weju pejati hari, ijuro pesquera la iguatia. Oma el joe hoy tu peche po peche atoi atoi ale hawa. Oma el joe hoy tu peche po peche atoi atoi ale hawa. Vamos a continuar ahora escuchando a Marta, que nos va a compartir un poco lo que decimos en el equipo, su biografía lingüística, y un ejercicio que vamos haciendo todos, ¿no?, quienes integramos el equipo, así que la escuchamos. Bueno, iniciamos con Carolina, todo este cambio en mi aula, en mi escuela, y bueno, fue una etapa de muchos cambios en el aula, en la enseñanza, de muchas lecturas también, porque Carolina me sugería autores que habían hecho algunos trabajos previos, y bueno, ir amañándonos, como decimos en el campo, ¿no? Ver qué funcionaba para los chicos, qué funcionaba para mí, y en ese transcurrir de ir probando clase a clase, día a día, empezaron a surgir mis recuerdos de niña guaranicera, donde siempre a mí me atraía muchísimo el campo, y siempre le compartía a Carolina cuando después de una clase a la tarde ella iba a mi casa o en la escuela, hacíamos un tiempo de reflexión sobre la tarea. Y bueno, yo le compartía el trabajo realizado en el aula y todas mis vivencias, mis recuerdos, de cómo el guaraní a mí me llevaba al campo donde vivían mis abuelos. Mis abuelos paternos tenían un bolicho, donde los vecinos iban al atardecer a tomar su caña, su ginebra, y hablaban en guaraní, por supuesto, y mi abuela con ellos. Entonces para mí era fascinante escucharlos,
hoy utilizo esa palabra, ¿no? Pero seguramente de niña también andaba fascinada, escondida, escuchando las conversaciones de los adultos. Y eso me hacía como comprender y ubicarme en la situación del niño guaranicero de mi aula, donde solamente entendía guaraní y apenitas el castellano algunos. Y entonces yo me planteaba por primera vez cómo ese niño va a poder aprender. Así que fue un desafío inmenso poder enseñarle a esos chicos en el transcurso de un año lo que en otras escuelas se lograba, ¿no? La lectura y la escritura. Me viene así como recuerdos, ¿no? Yo después me alejé unos años de la escuela 111 y cuando vuelvo nuevamente, un alumno me dice, señor, ¿te venía a quedar? Y le digo, sí, este año me quedo a trabajar acá. Y entonces él me dice, jo, de coche esperanza, anga aleara. Bueno, hasta hoy me emociona escuchar, ¿no? Que un niño te espere o espere una maestra que lo entienda para poder aprender a leer y a escribir. Y ya tenía 14 años. 14 y estaba años. en segundo grado. Y bueno, él es el representante de muchos niños guaraniceros del campo, donde sus maestros tienen también las heridas de la prohibición del guaraní en sus hogares, en sus casas, en sus ambientes, y no pueden, a pesar de saber el guaraní, no les pueden enseñar, porque yo tuve la suerte de todo un acompañamiento de Carolina y de un equipo donde pude ir procesando todos los cambios. Y yo creo que te cambia la estructura, como dicen ahora los chicos, te parte de la cabeza, eso, ¿no? Y es una realidad absoluta, es literal, pero no estamos instrumentados solos para hacer y reconstruirnos. Tenemos que tener el apoyo, el docente tiene que tener el apoyo de otra gente, claro, para ir procesando y poder hacer los cambios necesarios, ¿no? Yo la escuchaba, Marta, sí. Ahora que está contando eso, me vienen muchos recuerdos también, ¿no? Yo la escuchaba y yo estaba perdida, yo no sabía, no estaba perdida en el sentido que yo estaba con ella y la acompañaba y estaba, pero yo me quedaba sin palabras, yo no sabía qué decir muchas veces, porque en realidad lo que ella se preguntaba, a mí me interpelaba un montón también, porque ella se preguntaba este tipo de cosas, ¿por qué existe la prohibición? ¿Por qué nos prohibían? ¿Por qué yo le prohibía a mis alumnos de séptimo? Y bueno, ella se preguntaba y eso a mí me rebotaba a mí misma en más preguntas, porque yo me preguntaba, ¿por qué es que yo no me imaginaba que podía existir el guaraní en Corrientes? Y no era yo nomás, era un montón de colegas de la capital. No es que yo porque era porteña nomás, claro, le digo, ¿entendés? No, porque era, y ahí cuando empezamos a conversar mucho con Marta de eso, de por qué eso se daba, las dos empezábamos a tratar de hacernos preguntas que no fueran solo personales, ¿por qué yo hice esto? Sino que entramos a hacernos preguntas respecto de por qué y qué había pasado socialmente con nuestra socialización, con nuestra propia escuela, con nuestras familias, para que nosotros pensemos de ese modo, para que nosotros veamos la vida de ese modo, ¿no? Entonces Marta empezó a hacerse preguntas sobre ¿por qué será que yo le prohibía a mis estudiantes? Y yo empecé a hacerme preguntas de ¿por qué será que yo no podía siquiera escuchar el guaraní? Les voy a contar algo que es muy sintomático. Yo grababa, filmaba en la escuela un montón de cosas y eventos. Y bueno, y estaba ahí presente en los actos. Y después analizaba eso, los volvía a mirar, transcribía. Y me ha pasado que después con el tiempo, supónganse, pasado los meses, yo miraba una grabación de un acto. Yo la había hecho, yo había filmado, y cuando la veía pasado unos meses, pasados estos procesos de reflexión, yo empezaba a escuchar en la grabación que sí habían hablado guaraní, que la directora hablaba guaraní con las mamás que estaban en la primera fila, mientras públicamente hablaba en castellano, hablaba ejendupa, le decía a las mamás de ahí adelante de la fila. Y entonces yo misma me daba cuenta que no tenía la escucha disponible para escuchar que había otra lengua. Esto dicho hoy suena como medio, qué tonta que eras, ¿no? Pero les puedo asegurar, primero que no soy tonta, pero les puedo asegurar que la percepción de lo que uno escucha y de lo que uno ve está completamente formateada, digamos así,
por ideologías, por sentidos comunes, por formas habituales de ver las cosas. Entonces así pude ir escribiendo sobre lo que yo llamé una ideología lingüística, que es la forma en que concebimos una lengua o la forma en que no la escuchamos. Y entonces a eso le llamé el discurso de la prohibición del guaraní en Corrientes, que es todo lo que no podíamos ver o todos los sentidos comunes, esa creencia que había de que hablar guaraní te iba a entorpecer hablar el castellano, te iba a poner dura la lengua, no ibas a poder aprender en la escuela, esa creencia que si hablabas guaraní era tape, me hacías pasar vergüenza en la ciudad, ¿no? Un montón de creencias, y sobre todo una creencia que es muy dura para las personas, que es creer que son brutas porque hablan guaraní. Y hoy uno podría decir, gente bilingüe tiene unas competencias cognitivas mucho más desarrolladas que una persona monolingüe, tiene otras competencias cognitivas que una persona monolingüe no tiene. Sin embargo, la creencia es tan fuerte que la persona se creía bruta porque no aprendía el castellano, pero era bilingüe. Es una locura. Visto hoy, después de 25 años, es como decir, qué obvio. Pero les puedo asegurar que cuando lo empezamos a pensar, no era obvio. Y nos hacíamos preguntas que nos era muy difícil de responder. Realmente, hacernos las preguntas ya fue difícil, porque a veces nos generaba, a mí, mucha perplejidad. Yo me sentía impotente, no sabía para dónde correr. Marta se angustiaba muchas veces. Nuestras conversaciones eran difíciles porque Marta se angustiaba, lloraba, yo no sabía qué hacer, yo era más chica que ella, me parecía que era medio tonta porque no sabía cómo resolver la situación. Y bueno, pero imagínense que después de 25 años seguimos siendo amigas, seguimos conversando de estas cosas y fuimos dándonos respuestas mutuamente de cómo socialmente somos parte de una sociedad que hace que pensemos o miremos las cosas de una manera. Y también nos dimos cuenta que eso se puede construir, ¿no? Se puede desarmar, que uno puede cambiar su mirada, aunque toda su sociedad esté planteando algo y después nos está ocurriendo, tenemos el privilegio de estar viendo, que eso ya es para otro capítulo, pero estar viendo cómo las cosas han cambiado a lo largo de 25 años. Claro, estamos hablando del año 2000, 2001, el Entiendo pero no hablo lo escribí entre el 2004 y 2005, se publicó en el 2007. Son 20 años atrás, ¿no? Muchas cosas han cambiado. Ese camino de la investigación, ¿no? Sí. Me gustaría pedirle a Marta que nos lea un fragmento que escribió en aquel tiempo, una reflexión, y después escuchamos una musiquita. Bueno, vamos a compartir entonces una reflexión escrita después de una reunión, entrevista con Carolina. Guaraní, palabra temida y anhelada. Hoy el torbellino de tu encanto me arrastra, me envuelve. Por fin llegué a la edad tan esperada. No tenía conciencia de tanta espera. Por fin soy una mayor que puede hablarlo y disfrutarlo. ¿Será porque estaba prohibido? ¿Cómo será mi vida ahora que rozo tu dulzura? Ya no está la niña que se escondía para escucharlo. ¿Se perderá el misterio, el encanto, la seducción? Una tarde como tantas, mirando el azul del cielo, recuerdo que cuando niña miraba ese mismo cielo. Estoy soñando despierta mi niñez en aquel pueblo. La vida me dio la suerte de ser cantora sin tiempo. Quisiera evocar cantando aquellos días tan bellos. La 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 ira, la 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 ira, ira, la. La mesa larga en el patio, 9 hermanos y los viejos mirando de aquí a ahora, ni siquiera estaban viejos. Sin darte cuenta esta vida te va quitando de a poco y te regala otra historia
para construir a tu modo. Hoy es sábado de tarde y me invaden los recuerdos. Quisiera estar en el patio, mis hermanos y los viejos, que el mango me dé su sombra y la laguna su espejo. Dame un segundito. Sí, por favor. sí. Y ahora sí, cuando vos quieras. Bueno, che, coanga animando a Ina, airo aulape, chalumnos cuera, jaescuera o mbapo, sobre cualquier cosa que le proponíamos. Y jaupei jaescuera o contache, va epa yapo, irogape, el campo, pe. Un día ha hecho pues escuela, ya era campo, pues. Chenga o la maestra, la que enseñaba a pensar, che. Ya sé, ya ja, nos íbamos a una laguna y los chicos todos, a escuela, oye, muy de acuerdo, me hacen cruzar el alambrado por abajo. Chica, tú, apenas ité a cruzar el alambrado. Ajá, ya checane, oma cuera, opucante, oína llama, en la laguna ya no je, las plantas a los bichitos. Hope, cuera, bueno, ya jara coanga añan de salompe. Chayu, ya ina tranquilo, porque yo decía, ¿cómo voy a pasar otra vez alambrado? Ja cuera o opucama chejehui. Ja upepe. Hoy había sido un portón a escuela, opucaina, porque che ajasal el alambrado por abajo y te a escuela no me enseñaron dónde estaba el portón del alambrado, ¿no? Upea una anécdota que los chicos se habilitaron a hacerme, digamos, cuando tomamos mucha confianza. Ya era el guaraní en el aula, ja escuelas y ya buscar a la maestra. Bien, para despedirnos, pasó volando nuestro primer programa. Les quisiera preguntar a cada una qué lugar tiene el guaraní hoy en sus vidas. ¿Sí? Bueno, para mí durante mucho tiempo fue central, ¿no es cierto? Después, cuando me alejé del ámbito de las escuelas, fue como un poco entre los amigos, entre las personas que yo conocía que hablaba guaraní. Después transité una larga etapa de soledad lingüística porque no me quedé sin interlocutores para hablarlo. Y ahora, bueno, un nuevo desafío, estar trabajando con gente, con profesores que tienen a cargo la cátedra de guaraní en la UNE y con los cuales estoy colaborando. Así que bueno, aceptando nuevos desafíos con el guaraní, que siempre alegra mi vida en realidad. Ahuilleterei, caray cuña. ¿Carolina? Ay, no sé, es muy difícil la pregunta. Sí, es muy difícil. Y hay que ser breves. Yo casi diría que 24/7 sería mi respuesta. Ajá. Cada vez más. Che cuaja baibainte andoñé porá. Che ay potá toñé porá. Yo quisiera hablar mejor guaraní. Siempre tuve como esa sensación que podía hablar con los niños en el campo mucho, pero que me quedaba con ganas de hablar más y que después no tenía lugares con quien hablar. Y entonces
en este momento estamos trabajando por eso, para que podamos hablar y para que haya más lugares y para que quienes quieran aprenderlo puedan hacer. No solo aquellos que nacieron y hablan guaraní desde la cuna, sino todos los que quisieran acercarse y poder hablar guaraní. Así que bueno, es como que cada vez más estoy trabajando casi exclusivamente, todo mi trabajo como investigadora es alrededor, por el guaraní, ¿no? Ahuilletereí, Ahuillebete, Yahendú, próximo programa. Muchísimas gracias.